empecemos, un movimiento armónico o movimiento oscilatorio, ¿cierto? Movimiento oscilatorio, empezamos con eso. Tiene ese comportamiento ondulatorio, ¿sí? Donde sabemos que la parte de la onda, pues es la amplitud, esta parte de aquí es la amplitud, ¿cierto? Que sabemos de que si empieza desde acá arriba, significa que está desfasado o no está desfasado el movimiento, la oscilación, ¿cierto? Sabemos de que tenemos una frecuencia de oscilación, una frecuencia de ciclos, que sería esta F, que las unidades son hertz, muy diferente. Esta F a la W es muy diferente, es muy diferente. ¿Por qué? Porque eso es frecuencia, muchachos, para un ciclo. Y esto es frecuencia angular. ¿Listo? Entonces, ¿de qué está compuesto pues esto? Significa que ¿cuántos ciclos da en un periodo? T es periodo. ¿Listo? Entonces, para empezar armónico simple, movimiento armónico simple, empezamos analizando la parte armónico simple con un sistema masa-resorte. El sistema masa-resorte, muchachos, es simplemente como habláramos creo que fue para el parcial pasado, que para un resorte analizábamos lo que era la ley de Hooke, ¿cierto? La ley de Hooke es K por X. F es igual a K por X. Esta es la fuerza del resorte, perdón. Esta que está aquí es la fuerza del resorte. Esta que está aquí, ¿cierto? Si ya lo vamos a hablar de energías, pues ya sabemos de que es un medio de K por X al cuadrado. Pero esta es la energía. Entonces, si el movimiento o si el resorte como tal cumple la ley de Hooke, significa que es un movimiento armónico simple, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo aplico una fuerza externa o que me modifique este movimiento? Si yo modifico este movimiento con una fuerza externa, automáticamente no sería armónico simple, ¿sí? Ya este movimiento como tal no sería un armónico simple. Eso quiero que lo tengamos muy en claro. Si la fuerza de restitución es directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio, la oscilación se denomina movimiento armónico simple y se puede abreviar como un simple más. ¿Listo? Entonces, bueno, para un movimiento armónico simple tenemos la aceleración, ¿cierto? Para un resorte en X, ¿sí? Para un resorte que está de manera vertical, ya sabemos de que aquí lo que cambia es la X como tal, porque pues el resorte va a tener una deformación inicial, ¿cierto? Y ya me imagino que todos lo deben tener supremamente claro. El movimiento armónico simple también se ve relacionado con la parte del movimiento circular, ¿sí? ¿Qué pasa? Que a partir del movimiento circular es donde nosotros empezamos a sacar esas ecuaciones que tengo aquí, ¿sí? Que tengo de frecuencia angular, tengo la del periodo, tengo la de la frecuencia por ciclos, ¿cierto? Los que sean curiosos, pues, y, y vean este PDF, pues lo miran, aquí están las demostraciones y me preguntan si no entienden algo. ¿Listo? El periodo y la frecuencia no dependen de la amplitud. El periodo como tal y la frecuencia no dependen de la amplitud. Es decir, K y M, K es la constante del resorte, M es la masa del cuerpo, ¿cierto? M ya sabemos y K ya sabemos qué es. Entonces miren que el periodo y la frecuencia no dependen de la amplitud. Por acá hay una gráfica que es muy bacana, que es esta. Aquí estas gráficas lo que me muestran es si yo varío, ¿cierto? O sea, perdón, si mantengo constante la masa, por ejemplo, si mantengo constante la masa, aumenta, no, espera un momentico, si yo varío una variable, si yo cambio una variable o si aumento una variable, como en este caso la masa, ¿cierto? Que aumenta em, de 1 a 2 a 3, incrementa en ese orden, incrementa solo m y aumenta el periodo. Entonces, miren, claro,
Miren que cada vez que yo aumento la masa, incremento el periodo de cada oscilación. Si la constante de la fuerza K aumenta, ¿qué va a pasar? Se reduce el periodo. Miren que la onda se va haciendo un poquito más corta y la amplitud es más corta, ¿sí la ven? Pues la amplitud de oscilación y el periodo de la oscilación se vuelve mucho más corto. La amplitud sigue siendo la misma. La amplitud es esto que está aquí, es esto aquí vertical. Si la amplitud aumenta, si yo aumento la amplitud, mire, ¿qué va a pasar con el periodo? El periodo se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque el periodo y la frecuencia no dependen de la amplitud, ¿sí? Entonces, miren, claro está, si yo varío la amplitud, lo único que estaría variando en este caso sería que el ángulo de desfase. Eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, las variaciones del movimiento armónico simple, el desplazamiento contra el tiempo, ¿cierto? Para el mismo oscilador armónico, pero ángulos de fase distintos. Entonces, los ángulos de fase ya sabemos todos, muchachos, de qué es cuánto está corrida la gráfica, ¿cierto? Eso es muy importante también que sepamos ese tipo de cosas. Y, ¿qué más? Ah, bueno, las ecuaciones, tanto de posición como de velocidad y aceleración. Es necesario que se aprendan solamente esta. Si ustedes no se aprenden las otras, pues breve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues a partir de esta, si vos derivas esta ecuación, te va a dar esta. Si derivas la velocidad, pues te va a encontrar la aceleración, ¿cierto? Eso es típico, lo que hablábamos siempre en el primer parcial. Ahora, ¿qué otra cosa? Para el movimiento armónico simple tenemos también la parte de energía. ¿Listo? Pues estamos hablando también de un sistema, por ejemplo, en este caso, masa-resorte, ¿cierto? Obviamente, pues nosotros sabemos que la energía mecánica como tal es igual a la energía cinética más la energía potencial, ¿cierto? Donde la energía potencial en este caso se vendría siendo ya lo del resorte y la energía cinética, pues ya sabemos cuál es de memoria, ¿cierto? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tiene estos diferentes comportamientos. Más adelante, si ustedes quieren, yo les puedo hacer unas demostraciones de varias cositas para poder resolver algunos ejercicios. De esta energía, de la energía, perdón, en el movimiento armónico simple, obtenemos una ecuación para la velocidad máxima, que sería esta. Velocidad máxima es igual a W por A. W, frecuencia angular. A, amplitud. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Y tenemos una expresión, ¿cierto? Para lo que es la velocidad en, em, en X como tal, ¿sí? Para la velocidad como tal en X, o sea, cómo se comporta o cuál es la velocidad de ese sistema durante el recorrido, pues, que está obteniendo mientras se deforma, no se deforma o mientras se comprime. Cuando hablo de un sistema masa resorte vertical, ¿cierto? Recordamos que inicialmente este va a estar deformado. ¿Por qué? Porque el peso como tal de la masa que yo tengo apuntado o que tengo sujeta, ¿cierto? La punta del resorte va a deformar. O sea, tiene un efecto de la gravedad como tal y es por esa razón que va a tener la fuerza neta, va a tener esta expresión. ¿Listo? Va a tener esta expresión. Entonces, ¿cómo quedaría la ley de Hooke? La ley de Hooke quedaría técnicamente de esta manera. ¿Qué es lo que pasa con este delta de L? Este delta de L, muchachos, es básicamente lo que se va a deformar inicialmente como tal el resorte. ¿Listo? Bueno, mm, listo. Péndulo de torsión, ¿cierto? Para un péndulo de torsión es necesario tener, entonces miren,
acordémonos del torque, ¿cierto? El torque, nosotros, para hablar de torque, nosotros decíamos que el cuerpo tenía que rotar, tenía que tener una tendencia a rotar, ¿cierto? Entonces, como en el péndulo de torsión tiende a rotar, a torcerse, entonces, ¿qué va a pasar? Debo tener en cuenta ahí el torque, ¿sí? Miremos esto. Tenemos aquí el torque, ¿cierto? Es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Eso es importante. Entonces, a partir de estas demostraciones que tengo aquí, ¿cierto? Vamos a sacar, podemos determinar, pues, lo que son las ecuaciones, tanto de frecuencia angular como la de frecuencia de ciclo. Entonces, mire, en función de K, de la constante del resorte, porque todos sabemos de que cuando tengo un péndulo de torsión, lo que va a tener es un resorte el que se está deformando, ¿cierto? Y si está rotando, tiene que rotar con respecto a un eje. En este caso, el eje es en el centro de masa y es por esa razón que tengo aquí el momento de inercia. ¿Claros hasta el momento? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Nada, todo perfecto. Me alegra bastante. Entonces, ecuación de movimiento. Ah, bueno, una cosa importante. Yo no voy a repetir más cosas teóricas, muchachos, sino por si no tienen alguna pregunta o inquietud, o si tienen alguna inquietud, me pueden ir preguntando, me pueden interrumpir, ya saben, mientras estamos viendo todo lo de la parte teórica. Ecuación de movimiento, ¿cierto? Miremos, esta ecuación de movimiento, como yo tengo un movimiento rotatorio en el péndulo de torsión, ¿cierto? Se va a expresar de esta manera, ¿sí? Obviamente ya sabemos de que para sacar velocidad angular, pues obviamente sacamos la derivada de esto y el alfa, pues ya sabemos que sacamos la derivada de la velocidad angular. Yo creo que no hay ningún misterio ahí. El más fácil de todos, el péndulo simple. El péndulo simple, la idea es que ustedes tengan claras estas tres ecuaciones, literal. Ustedes tengan claras esas tres ecuaciones. Y tienen que tener muy claro, muchachos, un concepto que es muy importante para este tipo de péndulos, ¿cierto? Que es los péndulos generan un movimiento armónico simple si y solo si el ángulo que forma la oscilación está entre 0 y 10 grados. Sí, bien. Entonces, tenemos, también tenemos la ecuación de frecuencia angular, ¿cierto? Ah, bueno, las ecuaciones de frecuencia angular y todo ese cuento, con eso sacamos las ecuaciones pues, del periodo y todo este resto de ecuaciones. Eh, péndulo físico. Péndulo físico. Tenemos que tener en cuenta una cosa importante. El péndulo físico es un cuerpo como tal que está oscilando con respecto a un eje de rotación o de oscilación, pues, por decirlo así. Es decir, todo esto que está aquí en naranja, muchachos, es un cuerpo, o sea, es un objeto, ¿sí? Es un objeto como tal. Entonces, donde tiene un pivote o donde tiene un eje de rotación o de oscilación, perdón, ¿cierto? Al cual va a estar sujeto. Entonces, este como tal, esas serían las ecuaciones, ¿cierto? Dibujemos esto, encerrémoslo en un cuadrito, ¿cierto? Cerremos esto en un cuadrito. Y pues esta sería la otra. Entonces, de nuevo, volvemos a la misma vaina que cuando hablábamos con el péndulo físico. Físico no, el de torsión. Si yo tengo un pivote o un eje de rotación sobre el cuerpo o sobre la masa, automáticamente yo debo tener en cuenta la inercia de rotación, ¿sí? Inercia de rotación. Listo.
Entonces, si yo tengo aquí, ahora más adelante vamos a hacer un ejercicio con respecto a eso y lo vamos a entender un poco más. mg, que sería la masa por la gravedad, o sea, el peso del cuerpo, ¿cierto? Multiplicado por d. D es la distancia, básicamente, del centro de masa al pivote. ¿Listo? Y ya, no siendo más, muchachos, eso es todo por la teoría. Vamos a pasar a los ejercicios. Si ustedes ven alguna ecuación extraña, no es sino que me lo digan, ¿cierto? Que ustedes me dicen, no, Juan, no, es que ahí, parce, yo no vi eso. Para, yo no tengo eso. Entonces, para que me pregunten. Hay que dejar clara otra cosa muy importante, muchachos. Si ustedes no tienen ecuaciones o si el profesor a usted no les dio alguna ecuación y usted necesita utilizarla, ustedes tienen que demostrar esa ecuación. ¿De dónde sale? Con solo que usted la demuestre una vez, ya puede utilizarla las veces que usted quiera. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Listo. Espere, yo me acomodo bien. Y empezamos. Entonces, en la figura 14.30, ¿cierto? Que sería esta, la gráfica. Se muestra la gráfica de desplazamiento versus el tiempo de una pequeña masa M en el extremo de un resorte. En T igual a 0, en T igual a 0, X es igual a 0.43 centímetros. Otra cosa importante, atentos, unidades, unidades. Aquí son felices metiendo eso, o cambia, con tal de que a ustedes les toque cambiar unidades y toda esa cuestión. Entonces, me preguntan en el A, en el inciso A, si la masa es igual a 9,5 gramos, encuentre la constante K del resorte. ¿Listo? Entonces, como sabemos que un sistema masa-resorte, tenemos la ecuación del periodo, que ya todos no la sabemos de memoria, que es 2pi por la raíz, ¿cierto? De m sobre k. ¿Tenemos la masa? Sí, la tenemos. ¿Tenemos el periodo? ¿Tenemos el periodo? Que si no, Sí, tenemos el periodo. ¿Y cuál sería el periodo? pero Mm, mm. El inverso de la frecuencia. Pues sí, pero ¿cuál es el periodo? O sea, en valor, en valor, en valor. 0,69. 0,69. Ese es el periodo de un ciclo. Ese es el periodo de un ciclo. Eso te lo da la gráfica. Recordamos que un ciclo es esto. Eso es un ciclo. Y el periodo es el periodo de un ciclo. Entonces, mira, por ejemplo, lo que nos dice el compañero es el inverso de la frecuencia. En un ciclo, ¿cuántos segundos se demora? 0,69. No. Sí. Entonces, tenemos 0,69 dividido 2pi, ¿cierto? Esto elevado al cuadrado. Bueno, multiplicámoslo por k, y eso es igual a m, pero vamos a tener que k es igual a m sobre 0,69 al cuadrado dividido 2pi. ¿Cuánto les da eso?
Me da 0.75. Sí, 0.78, sí. Ujú. Y esa es la constante. Ahora, cabe resaltar que eso tienen que pasarlo, ¿cierto? Eso está en gramos, miren. Tiene que pasarlo a kilogramos para que le quede newton sobre metro. Muy importante. ¿Qué otra cosa me piden? Escriba la ecuación para el desplazamiento en función del tiempo. B. Escriba la ecuación del desplazamiento en función del tiempo. Según la gráfica, esto que va desde aquí hasta acá es la amplitud, ¿cierto? Entonces, la amplitud va a ser igual a 0.82 centímetros. ¿Sí o qué? Eh, ¿Cuál es el inconveniente ahí que tenemos? Que está en centímetros. No, eso no es inconveniente. El inconveniente como tal de la gráfica, que está desfasado. O sea, miren que está empezando aquí, cuando t es igual a 0, está desfasado, ¿no? ¿Cierto? Pero el ángulo de desfase no lo conocemos, muchachos. No lo conocemos. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el ángulo de desfase? Toca Nadie. derivar. No. No, nada. Bueno, tenemos igual a la amplitud por el coseno de... em, bueno, sabemos que la frecuencia angular es 2πf, ¿cierto? Y sabemos que f, de lo cual sabemos que f es igual a 1 sobre t. O sea, es decir, yo puedo escribir esta parte como 2pi sobre t, más el ángulo de fase. Entonces, importante, ¿tenemos la amplitud? Sí. ¿Tenemos el periodo? Sí. ¿Del tiempo? Sí. Nos falta el ángulo de fase. ¿Qué pasa? Que cuando yo digo, ¿cierto? Cuando yo digo que evalúo la ecuación como tal en el tiempo igual a 0 para poder encontrar el ángulo de fase, eso es lo que llamamos nosotros condiciones iniciales. Si el tiempo es 0, esto te va a dar como resultado esto. Entonces, pregunta al millón, ¿cuál es la posición inicial del recorrido de la oscilación, del ciclo? 0,43 centímetros. 0.43 centímetros. Entonces, ¿qué hago yo? 0.43 centímetros sobre 0.82 centímetros. Mira que las unidades no afectan, no eran problema. Y esto es el coseno inverso. Y eso te va a arrojar a vos el ángulo de desfase. ¿El ángulo de desfase cuánto les da, muchachos? Juanca, yo le voy a preguntar esta fórmula de la posición porque yo la tengo con el seno, pues según cuando yo lo vi en clase. A seno de la velocidad angular por t. O sea, yo no la tengo con coseno, la de coseno yo la tengo como la de la velocidad. Ah, no. Mira para qué tipo de sistema es, si es vertical o horizontal. Pero la Da ecuación 58,37. 58,37. ¿Y en radianes cuánto te da eso? Eso te da en radianes. ¿En radianes cuánto te da eso? Esto es en radianes. Y tratemos de acostumbrarnos a manejar radianes en esta parte. ¿Cuánto te da? 2.03. No. Espérate, yo veo. Shift mode, radianes. Ahora tengo el shift coseno inverso de 0.43 dividido 0.82.
1.018. Bueno, 1.02. Ahora sí, ¿cómo vendría siendo la ecuación de la posición en función del tiempo? La ecuación de posición en función del tiempo sería así. Sería la amplitud, que vendría siendo el punto 82 por el coseno de 2pi, ¿cierto? Sobre, como ya habíamos hablado, el periodo era 0.69, que es el periodo del ciclo, multiplicado por el tiempo, menos 1,02 radianes, que sería el ángulo de fase. Entonces, la pregunta B era, escriba la ecuación para el desplazamiento en función del tiempo. Ahí está. En función Juan, del una tiempo. pregunta, ¿por qué el menos? Ahí arriba no está el más. Todo bien hasta el momento, Juan. Dale. Entonces, así se haría este punto como tal. Podemos para este punto, que este punto es un poquito más... Capaz de subir un momentico, yo escribo algo por favor. Y sale. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Una masa de, Sí. de 0.35 kilogramos. Bueno, me dice que la masa es igual a 0.35 kilogramos, ¿cierto? En el extremo de un resorte vibra 2.5 veces por segundo. Vibra 2.5 veces con una amplitud de 0.15. Determine A, la velocidad cuando pasa por el punto de equilibrio. A. Velocidad cuando pasa por el punto de equilibrio. Cuando la velocidad está en el punto de equilibrio, ¿qué tipo de velocidad es esa? ¿Qué velocidad es esa? Cuando está en el punto de equilibrio, o sea, cuando pasa por X igual a 0, ¿qué? Es la máxima. Sí, y Sí, en los extremos sería 0, ¿no? en los extremos sería 0. Exactamente. Entonces, eso es igual a W por A, ¿cierto? Entonces, tenemos 2pi por F multiplicado por la amplitud. ¿Dónde? Tenemos 2pi multiplicado, en este caso sería la frecuencia, sería 2.5 Hz, y lo multiplicaríamos por el punto 15 metros. Y así saldría la velocidad máxima. ¿Eso cuánto les da? 2 por pi multiplicado por 2.5 multiplicado por 0.15. Eso les tiene que dar, muchachos, 2.36. Tenemos el 2.36. 2,36. Bueno, 35,6 da esto, pero pues. Y eso ya sería metros sobre segundo. Miren qué grado de complejidad, no hay ninguno. El B. Me preguntan, la velocidad cuando está a 0.1 metros de la posición de equilibrio. Velocidad cuando está a 0.1 metros de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Utilizar la siguiente ecuacióncita. Velocidad, velocidad máxima, imagino que ustedes ya la tienen, multiplicado por 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado.
Ya sabemos la amplitud, sabemos la posición, reemplace y sale para pintura. Esa ecuación ya la tenía, Juan, ¿de dónde sale esa ecuación? Yo nunca la había visto. nunca la habías visto. Listo. No, yo no. Entonces, como ustedes tienen un tutor desparchado, les voy a demostrar de dónde sale la ecuación. ¿Listo? Entonces, Hágale. bueno. Eh, todo parte, yo estoy contando una historia aquí. Todo parte, muchachos, de la parte de energía. Yo tengo que la energía es un medio de la masa, ¿cierto? Por la velocidad al cuadrado más un medio de K por X al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta ecuación lo que yo voy a hacer es insertar la ecuación, las ecuaciones, perdón, de velocidad y de posición. ¿Cuáles son esas ecuaciones? ¿Cierto? Bueno, la de posición tenemos que es lo de que X, ¿cierto? Con respecto al tiempo es igual a la amplitud al cuadrado por el coseno al cuadrado de perdón, la amplitud al cuadrado no, ya me estaba dejando llevar por la X cuadrado aquí, lo estaba colocando de una vez, por W multiplicado por T más phi, ¿cierto? Y la de velocidad sabemos de que es W multiplicado por la amplitud, multiplicado por el seno, ¿cierto? Creo que es. Multiplicado por W por T más el ángulo phi, el ángulo de fase. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a incrustar esas dos ecuaciones en la ecuación de energía. Entonces, esto les va a dar a ustedes lo siguiente. Bueno, sí, un medio de la masa que va a multiplicar a la velocidad, que entonces sería W al cuadrado, seno cuadrado, de WT más phi, ¿cierto? Más un medio de K por X. X sería aquí A cuadrado, coseno cuadrado, W por T más el ángulo de fase. Listo. Una vez yo tengo eso, muchachos, yo puedo sustituir. Miren que yo aquí tengo tengo W cuadrado, ¿cierto? El W cuadrado, ya sabíamos que la frecuencia angular como tal está dado por la raíz de K sobre M, ¿cierto? Si yo lo que hago aquí es elevar a exponente al cuadrado a ambos lados, obtengo W cuadrado. Eso es igual a K sobre M, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo hago acá? Lo que yo hago es insertarlo en esta posición, ¿sí? Y voy a obtener, pues, que la energía como tal es igual a un medio de M, K por M, K sobre M, perdón, ¿cierto? De, bueno, A cuadrado, seno cuadrado, para resumirlo. Muchachos, miren una cosa. Yo aquí tengo seno cuadrado de WT más phi, ¿cierto? Y acá tengo coseno cuadrado de WT más phi. ¿Cuánto es eso? 1. 1, Uno. exactamente. Entonces tengo A cuadrado ahí y acá voy a tener simplemente 1, un medio de K por A al cuadrado. Sale para pintura. Cancelo esto, ¿cierto? Con esto que tengo acá. Espérenme un momento. Y bueno, sale para pintura. ¿Dónde es que yo iba? Ya había reemplazado eso, ya había sustituido esa cuestión. Tenía eso. Ah, bueno. ¿Cuál era el otro análisis que había que hacer?
Ya, ya me acordé. Entonces, recordemos que inicialmente, muchachos, nosotros tenemos que la energía como tal es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de K por X al cuadrado, ¿cierto? Pero resulta que, ¿qué pasa si yo hago que esto es cero? Que el X es cero. Si yo hago que el X es cero, ¿obtengo qué? ¿Qué obtengo ahí? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, no. Un medio de la masa, pero la velocidad ¿qué? Máxima al cuadrado. Yo creo que fuiste tú la que me dijiste, ¿cierto? Que cuando está en posición de equilibrio era máximo, ¿cierto? Y cuando está en el extremo es Mínimo. eso. Entonces, cuando yo tengo la posición en cero, obtengo la velocidad máxima. Entonces, a partir de esto es lo que yo tengo como tal esa ecuación, ¿sí? Eh, entonces, bueno, de la primera operación que yo tengo, obtuve que era igual a un medio de K por al cuadrado. De K por al cuadrado, sí, por al cuadrado. De K por al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Que eso es igual a E y eso también puede ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado máxima, que fue lo que yo hice anteriormente. Entonces, ¿esto de dónde sale? Esto sale de simplemente hacer cero también, eh, sería la parte de la velocidad, y hacer los diferentes reemplazos y toda esa cuestión que hicimos anteriormente para poder obtener que la energía es igual a esas dos cosas. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí es básicamente tomar, digo que E inicialmente es un medio de K por al cuadrado, ¿cierto? Y eso también es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de K por X cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo cancelo esto con esto y esto, ¿sí? Y despejo la velocidad como tal, esto les tiene que dar a ustedes K al cuadrado menos KX cuadrado, ¿cierto? Todo esto dividido entre M y esto sacamos la raíz y obtenemos la ecuación de velocidad, ¿cierto? O reescrita, pues, para que se entienda un poquito más, tenemos K sobre M, factor común, al cuadrado menos X cuadrado. Esa la ecuación sería la ecuación de velocidad, ¿cierto? En cualquier parte. Para la de velocidad máxima, para la de velocidad máxima es simplemente, muchachos, tenemos nosotros que la Juan, velocidad perdón. máxima, señora, Esa sería para cualquiera, o sea, para cualquier velocidad, pero de los extremos, ok. para cualquier La que velocidad acabas. durante la trayectoria. Ah, pero también serviría para la máxima. No, la máxima ya te la voy a mostrar, Ah, ya te listo, voy dale pues. a encontrar la relación entre esa velocidad como tal y la velocidad máxima. ¿Listo? Dale, Juan, gracias. Dale. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo velocidad máxima como tal, nosotros sabíamos que teníamos esta expresión, ¿cierto? De K por al cuadrado sobre M, ¿cierto? Esa nosotros la encontramos, ¿o no? ¿Cierto? Sí, sí, sí la han pillado. Bueno, cojan estas dos y despejen velocidad máxima. Mire que cancelo esto con esto pasaría a dividir, ¿cierto? Y ya me quedaría K por al cuadrado sobre M dentro de una raíz y eso es igual a la velocidad máxima. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que dentro de la ecuación, muchachos, yo voy a tener esto. Tengo que la velocidad como tal es igual a la raíz
de K sobre M, ¿cierto? Multiplicado por A al cuadrado menos X cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo acá? Tengo que la velocidad es igual a la raíz de K, ¿sí? Sobre M. ¿Qué voy a hacer, muchachos? Voy a multiplicar y a dividir entre K. Entre A, perdón. Entre A. ¿Eso con qué fin? ¿Eso con qué fin? Con el fin de sacar factor común acá al cuadrado, que multiplica a 1 menos X cuadrado sobre, ¿cómo se llama? A al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué voy a tener yo acá? Tengo que la velocidad es igual a la raíz como tal de K por A al cuadrado sobre M, que multiplica la raíz también de 1 menos X cuadrado sobre A cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué es esto? Esto es esto mismo. Entonces tengo que la velocidad relacionada con la velocidad máxima multiplicando por la raíz de 1 menos X cuadrado sobre A cuadrado. Creo que llegamos a la misma ecuación. Tenemos que haber llegado a la misma ecuación. Juan, Sí, o es la sea misma ecuación. que si no llegamos a tener lo de la velocidad máxima, podemos utilizar la primera ecuación que es velocidad igual a la raíz de K sobre M por al cuadrado menos X al cuadrado. Velocidad, ¿cuál es? Esta, ¿dónde está? Esta aquí. Ajá, Sí, gracias. vale. Sino que como ya tenemos la velocidad máxima, tenemos que utilizarla. Entonces, la pregunta B me dice, la velocidad cuando está a punto, bueno, espero me hayan entendido la demostración, ¿cierto? Pero así se hace, muchachos. Más de uno que me he embolatado ahí. Bueno, la pregunta B me dice, la velocidad cuando está a 0.1 metros de posición de equilibrio. La velocidad, tengo la velocidad máxima. ¿Cuánto es la velocidad máxima? 2.356. 2,356 metros sobre segundo, ¿cierto? Multiplicando 1 menos 0.1 al cuadrado sobre la amplitud. ¿Cuánto es? Por una amplitud de 0.15. 0.15. ¿Cuánto les da, muchachos? Me da 1.75. Solo 1.75. Sí. Listo. Metros sobre segundo. Esa Uno sería la punto setenta velocidad. y cinco seis. Ah, sí, porque tantos decimales y eso no creo que te dé solamente A, B y C. La C. La energía total del sistema. Energía del sistema. La energía total sería 1/2 de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Bueno, pues ¿de dónde sacaste esa vuelta? Lo demostramos y todo, inclusive acá. Eso les va a dar a ustedes 1/2. M, ¿cuánto vale M? 3.35 kilogramos multiplicado por la velocidad máxima, que sería 2.356. Y esto les va a dar 0.4123. 0.4123.
a sacar la MacGyver. Ese 2.35 sí está al cuadrado, ¿cierto? Si está al cuadrado aquí, véalo. Sería 1/2. Punto 97. A punto 97. 97 nomás. A 1.9713,788. Joules. Listo. Y la pregunta de, me dicen, la ecuación que describe el movimiento de la masa suponiendo que en t igual a 0, x fue un máximo. Entonces, tenemos x igual 0.15 metros, que es la amplitud, ¿cierto? Multiplicado por el coseno de cuánto fue que nos dio la frecuencia acá arriba. La frecuencia es de 2.5 Hz, ¿cierto? O sea, sería, como acá tengo W por T, entonces voy a tener 2pi multiplicado por 2.5 Hz. ¿Sí o qué? ¿Qué es lo que me dice? Se describe el movimiento en t igual a 0, fue un máximo. ¿Qué quiere decir que sea un máximo? ¿Tiene ángulo de desfase o no tiene ángulo de desfase? Sí, sí tiene ángulo de desfase. ¿Por qué? Si habíamos dicho anteriormente de que cuando estaba en el máximo significaba que era en equilibrio. No tiene ángulo de desfase. Entonces, esto multiplicado por t, ¿sí o qué? Bueno, 2 por 5, 10, 2 por 2, 4 y 5 pi. Pues sería como tal, reescribiendo esta vaina, sería 0.15 multiplicado por el coseno de 5 pi multiplicado por el tiempo. Y esa sería la ecuación de posición con respecto al tiempo. Ya, así se hace este problema. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Me podría repetir por qué es que no tiene desfase? Bueno, Duan. Habíamos hablado que cuando está en el máximo, ¿cierto? Está en su máximo, significa que el sistema está en equilibrio. Significa que el sistema está en equilibrio. Como está en equilibrio, entonces está en la posición 0. Por eso hablamos que cuando está en la posición 0, significa que la velocidad es la máxima. Y cuando tiene un punto de elongación, ¿cierto? Significa que, o bueno, está haciendo la oscilación como tal, significa que tiene una velocidad mínima. Prego. Bueno, el que viene, muchachos, es el de péndulo físico. A ver, sí, péndulo físico. Me dice, la pierna humana se puede comparar como un péndulo físico, con un periodo de oscilación natural, para el cual caminar es más fácil. Considere que la pierna con dos varillas unidas rígidamente entre sí en la rodilla, o sea, sería algo así. Sería una cosa así. Perdonen el pulso maraquero, ¿cierto? Y suponemos que la rodilla, digamos, está aquí, es la unión. Listo. Aquí está el centro de masa, aquí está el centro de masa. Con dos varillas unidas rígidamente entre sí en la rodilla, el eje de la pierna, como tal, para la pierna es la articulación de la cadera,
La longitud de cada varilla es aproximadamente la misma, 55 centímetros, o también 0.5 metros, 0.55 metros. La varilla superior tiene una masa, entonces, vamos a colocar aquí M de 7 kilogramos. La varilla inferior tiene una masa de 4 kilogramos. Vamos a colocarlo aquí, M chiquita. 4 kilogramos. ¿Qué más me dice? La pierna, la articulación. Considere la pierna con dos varillas unidas rígidamente, no sé qué, entre sí, la rodilla, el eje de la pierna, la articulación, la cadera, la... Ta. Es aproximadamente la misma. La varilla, la parte superior, tiene una masa tal, la parte inferior tiene una masa de tanto, calcule el periodo de la oscilación natural del sistema. Bueno. Bueno, empecemos. Para calcular el periodo, yo debo tener lo siguiente. Sabemos que para un péndulo físico como tal, el periodo está dado por 2pi igual la raíz, ¿cierto? De lo que llamamos la inercia, dividido entre la masa total, ¿cierto? Multiplicado por G y multiplicado por H. H llamábamos como el cuerpo total, la distancia hacia el cosiático hombre, hacia el eje de rotación. ¿Cierto? Sí, muchachos, vamos bien hasta aquí. Sí, Juan. Sí, Juanca. Listo, perfecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar qué. ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Encontrar H, no. Bueno, ¿cómo lo encontrarías? Pues es un triángulo, entonces tenemos, aunque no sé si tenemos la longitud del eje, No, pues, pero tenemos el cateto, la hipotenusa, que es 2L. pero no tienes ángulos de oscilación. Bueno, esta ecuación para encontrar esto es simplemente, muchachos, como tener la inercia, pues, ¿sí? Arriba, ¿cierto? Y abajo tenemos la sumatoria de las masas, que sería M, creo que es, más M minúscula. Creo lo que habíamos dicho. Ujú. Y bueno, listo. Viendo eso, ¿ustedes qué creen que es lo primero que deberían hacer? Hallar la inercia. Sacar la inercia. Listo. Sacar la inercia. Entonces, ¿cómo sería esa inercia? Bueno, la inercia ya teníamos las formulitas, ¿no? Tenemos las formulitas. Todo eso está tabulado, ¿sí? Todo eso está muy tabulado. Lo primero es que tenemos que tener una inercia total, ¿cierto? La inercia total sería la inercia de la varilla superior, pues, y más la inercia de la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo sería? Para la varilla superior sería 1/3 de m por L al cuadrado. ¿Sí? Para la parte inferior hay que tener en cuenta una cosa, muchachos. Esto que está aquí
como tal es técnicamente, por decirlo así, hacia este punto. ¿Sí? Por consiguiente, yo tengo que trasladar como tal esa inercia de la varilla que está inferior, porque esta varilla no está conectada, bueno, perdón, esta varilla no está conectada directamente al punto de rotación. Entonces yo tengo que trasladarlo. ¿Y cómo lo traslado de donde está el punto de rotación? Pues le sumo como tal esa distancia. M, que sería 3 medios de L al cuadrado. ¿Sí? O sea, sería 1, 2 y 3, ¿cierto? Sería coger las 3 partes de las 2 varillas. Por eso es 3 medios. ¿Estamos claros de dónde sale eso? Muchachos. Hey, people. Es básicamente trasladar el eje de rotación. ¿Estamos claros o no? Juanca, yo no lo veo todavía. Es que es Bueno. como un poquito confuso. El cuadrado debe estar por fuera del paréntesis. No, el cuadrado no debe estar por fuera del paréntesis. ¿O sí? Sí. Sí, sí, perdón. Sí. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que cuando ustedes toman, ¿cierto? Ustedes toman. A ver, espérenme un momentico, yo veo una cosa. Para ver si me pueden entender un poquito mejor. Ya les voy a mostrar. Denme un segundito. Un segundito. Perfecto. Listo. Entonces, miren la ecuación de la varilla que está aquí, ¿cierto? De la varilla de arriba. Esta es la varilla de arriba. ¿La estamos viendo? La varilla de arriba. Sí, Deme Juan. cursor. Sí. Listo. La varilla de arriba, si tiene ¿cómo se llama? Un eje de rotación en un extremo, pues la inercia va a ser esta, ¿cierto? Del 1/3, que anotamos acá, ¿cierto? Sí. Eso, ustedes ven perfectamente la ecuación ahí. ¿Listo? Entonces, para la otra, la varilla que está abajo. Resulta que la varilla que está abajo no está conectada directamente al eje de rotación. Es por esa razón que yo debo tomar el momento de inercia del centro de masa de esa varilla, ¿cierto? Y sumarla o trasladarla como tal a esta parte de acá, a la parte donde está el eje de rotación. Por esa razón, tomé la del centro de masa y por esa razón le sumé, a ver, es como cuando nosotros aplicábamos Steiner, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Eso, es la misma vaina que cuando aplicábamos Steiner, que decíamos que Steiner, ¿cierto? Lo del teorema de ejes paralelos se llama eso, ¿cierto? Que teníamos que era el momento de inercia en el centro de masa más m por d al cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo voy a encontrar la inercia en este punto, lo que voy a hacer es básicamente el momento de inercia en el centro de masa, 1/12 m por L cuadrado, más m, ¿cierto? Por d al cuadrado. Entonces, ¿quién es d cuadrado? M sería la masa, pues, de la varillita de abajo, ¿cierto? Por eso es m minúscula. ¿Y quién es d cuadrado? Si yo divido esta longitud en 1, ¿cierto? 1, bueno, aquí 1, 2,
3 y 4, ¿cierto? En 4 partes, cojo las 2 varillas, ¿sí? Desde el punto del centro de masa hasta acá arriba, ¿cuántas partes son? Cojo 3, ¿cierto? De las 2 varillas, ¿o no? Cojo 3 partes de Sí, las 2 L. Y es por esa razón que dan 3 medios. Pero una pregunta, ahí no deberíamos coger entonces el momento de inercia como si el eje estuviese en una esquina de la varilla. ¿De cuál varilla? Es que ese 1/12 es cuando está en el centro de masa, pero entonces la distancia del centro de masa no es solamente L. Muchachos, muchachos. Vuelvo y repito. Es como si aplicáramos el teorema de Steiner de ejes paralelos. Eso tiene que aplicarlo en este parcial del teorema anterior, de los temas anteriores, ¿no? Inercia rotacional, teorema de Steiner, cuando tiro ejes paralelos, eje en un punto, ¿no? Inercia en un punto. Como esto no está conectado directamente al punto de rotación, yo necesito desplazar mi eje de rotación de este cuerpo como tal hacia este punto. Es por esa razón que estoy encontrando el momento de inercia en el punto, ¿sí? Entonces, para yo cambiar ese sistema o ese eje de rotación, tengo el momento de inercia en el centro de masa, 1/12 multiplicado por m por L al cuadrado, que es, ¿dónde está? Es esto, más m multiplicado, m es la masa de la varilla, multiplicado por la distancia desde el centro de masa de la varilla hacia el punto de rotación. ¿Sí o no? Muchachos, no me entienden todavía. O sea, sinceramente, sinceramente. está un poquito confuso, pero entonces espere, según lo que entendí, es como coger, bueno, empezar desde el centro de masa de la varilla de abajo, la inferior, y llevar el eje rotacional donde está el de la grande, ¿ok? Eso es hacer el teorema de Steiner. Es aplicar Steiner, muchachos, rotación. Vamos de nuevo a los temas de... ¿Y ya puedo llevar ese eje de rotación hacia la varilla inferior o no? Estos son... no porque te está diciendo que rotas en la varilla de arriba. Entonces, pues si te pones de rebelde y cambias el eje de rotación, Ah, eh, dale. posiblemente te van a poner mal. Bueno, yo pondría mal eso. Teoría parcial 3. Vamos de nuevo al parcial 3. Teoremas de ejes paralelos. El teorema de eje paralelo, ¿cierto? Es cuando yo cambio mi eje de rotación desde el centro de masa hacia cualquier otro punto, ¿cierto? Con respecto a cualquier otro punto. Pero la idea es que ese eje sea paralelo a mi eje en el centro de masa, ¿sí? Para eso nosotros utilizábamos esta ecuacioncita, ¿cierto? Que decía que el momento de inercia en el eje en un punto cualquiera literal, era igual al momento de inercia en el centro de masa más la distancia entre el centro de masa, ¿cierto? Y el eje paralelo. Centro de masa y el eje paralelo. M es la masa, en este caso, de la varilla. Y entonces yo necesito cambiar ese punto de rotación, mandarlo arriba. Entonces, quiero encontrar el momento de inercia de esa varilla que está en la parte inferior en ese punto. Eso es lo único que estoy haciendo. Todavía seguimos, todavía no la entienden. Sí. Pero Juanca, según la gráfica que usted había hecho ahí, no sería 3/4. Mm.
espérate un momentico, sí, yo también estaba pensando en eso. Sería como 3/4, ¿no? Pues sí, digo yo, porque si es desde el centro de masa, la de abajo hacia la de arriba, sí serían 3/4 de L. Sí, Pero L, pues son 2L, no. sí, son 2L. Entonces se cancela el 4 y quedan 2. No. Sí, sí, tienes toda la razón. Sí, tiene toda la razón, Ah, güey. sí, 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 sí. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Esta gente está volando, parce. Todo el mundo va sin querer este parcial. Bueno, eh, espero que me hayan entendido, la verdad. No sé cómo más, muchachos, explicarles esta parte, ¿cierto? O sea, esto es, apenas les mencioné el teorema de Steiner, yo creo que todo el mundo tuvo que haberla cogido de una vez. Sí, porque es un tema, pues, que ya se supone que ustedes deben estar dominando. Y bueno, continuemos. ¿Me entendieron todos los que están aquí? Hey, people. Sí, Sí, perfecto. Vamos volando entonces. Calcule el periodo de oscilación natural. Bueno, ya teniendo esto, muchachos, eh, encontramos el momento de inercia, ¿cierto? Simplemente, pues, ¿cuánto es 6 medios más 1/12? ¿Cuánto es 6 medios más 1/12? Por favor, hágale la calculator. 3.083. No, en fracción, en fracción. 37 37 sobre sobre 12. 2. 37/2. 12. Espérenme un momentico. 1/12 más, No son 7/12. Un medio más un 12. son 9, son 9. 9 son 9/4. 7 tercios, me da a mí. 7 tercios. 7 tercios, perdón. Sí, 7 tercios. Claro, porque esos son 9/4, ¿cierto? Sí, 7 tercios. L cuadrado más 7 tercios de m pequeñita multiplicado por L minúscula. Recordemos anteriormente, muchachos, también al cuadrado. Lo que yo les mencionaba siempre, hey, dejemos todo expresado, dejemos todo expresado. Listo, y reemplacemos siempre al final, porque siempre los decimales y todas vainas nos van a matar, pues. O si podemos dejarlo en fraccionarios, sería muchísimo mejor. Eh, bueno, ya teniendo esto, podemos encontrar el valor de h, ¿cierto? Que sería 1/3 de m por L al cuadrado más 7 tercios de m minúscula por L al cuadrado dividido m más m minúscula, ¿cierto? ¿Esto sería qué? Esto sería h, el valor de h. Por consiguiente, pues ya para encontrar el periodo como tal, teníamos que la expresión para el periodo era 2pi, sacamos la raíz, ¿cierto? El momento de inercia sería esa inercia total, ¿cierto? Que era la que teníamos, que era 1/3 de m por L al cuadrado más 7 tercios de m minúscula por L al cuadrado, todo esto dividido entre la masa total multiplicado por la gravedad multiplicado por h, ¿cierto? La masa total sería la masa de la varilla grande más la masa de la varilla pequeña multiplicado por la gravedad multiplicado por h. Y h vendría siendo 1/3 de m mayúscula multiplicado por L al cuadrado más 7 tercios
de m minúscula multiplicado por L al cuadrado. Todo esto dividido entre m más m minúscula. Mi calculadora, se me perdió la calculadora. ¿De dónde fue que sacó la fórmula para hallar h? Eso la hallé en el libro del Serway, en la parte del capítulo de momentos de inercia. Eso lo encuentras para el, ¿cómo se llama? Supongo que todos los que están aquí ya vieron integral, ¿no? O han visto integral, ¿cierto? O están bien integral. Eso lo encuentras ahí en ese capítulo del Serway en momentos de inercia y para hallar la parte de los centros de masa encuentras esos valores de H. También lo puedes encontrar en el libro de El Purcell, lo puedes encontrar de cálculo, ¿cierto? En el libro de cálculo trascendental del SIL, en el Leitol. Dale, con gusto, Van. Ahí puedes encontrar todo eso. Entonces, y en el Giancoli también puedes encontrar eso en el capítulo de momentos de inercia. Uy, espéreme en un momento, espéreme en un momento. Espéreme en un momento que acabo de ver un error. Espéreme en un momento que acabo de ver un súper error. Espéreme en un momento que acabé de ver un súper error. La posición en el centro de masa. 3 medios. Un medio. 3 medios, un medio. Ok. 3 medios, un medio. Claro. Para el centro de masa. ¿Dónde está el centro de masa? ¿Dónde está el centro de masa? ¿Dónde está el grande? Sería un medio de L multiplicado por M más M, perdón, sí, M multiplicado por 3 medios de L. Ya les voy a pegar esa vaina, muchachos. Denme un segundo. Ya les voy a pegar esa vaina, denme un segundo. Espérenme un segundito. Denme un segundo. Este dedito así está como maluco, ¿no? Sí, eso es con respecto al centro de masa. Sí, eso era así con respecto al centro de masa, muchachos. Sí, por eso lo tenía mal. Porque eso es la masa multiplicado por la distancia hacia el eje de rotación. No era el momento de inercia, perdón. Es la masa por respecto al eje de rotación. Sí, sobre las masas totales. Sí, eso está ahí. Igual está, búsquelo en cualquier libro donde yo les dije que eso está ahí. Eso está ahí. Eso se supone que ustedes ya tuvieron que haberlo visto. Que no lo enfocan mucho o no lo mencionan mucho, eso es otra cosa, pues. Pero sí, se supone que usted ya tuvo que haberlo visto. Bueno, muchachos, nada, solamente reemplazando esto, a ustedes como tal les tiene que dar 1.65 segundos. Disculpa, no te entendí. No me entendió Google. 1.65 segundos. Eso les va a dar el periodo para que vayamos avanzando lo más rápido. Verifique su respuesta parándose sobre una silla y midiendo el tiempo para una de las oscilaciones completas de ida y vuelta. Obviamente eso no lo va a hacer Juan Camilo Coronado Gil. Y podemos pasar al otro punto. Bueno, cada uno, si quieren, lo pueden hacer. Eso es lo bonito de la física. Todo tiene física, ¿no? Todo lo que hacemos es física. Este, muchachos, es del péndulo simple. ¿Sí? Este problema es de un péndulo simple. Es un problema que es muy bonito porque puede pasar mucho.
Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando un péndulo o un reloj, de esos viejos, pues, que utilizaban el pendulito, ¿cierto? Se llega a atrasar, ¿sí me explico? O cualquier cosa de esas, aquí ya les voy a mostrar cómo solucionar esos problemas. Espérenme, prendo la luz. Y empezamos. Dice, el péndulo de un reloj antiguo de pared del abuelo tiene una longitud de 0.9930 metros. Si el reloj pierde 26 segundos por día, ¿cómo tendría usted que ajustar la longitud del péndulo? Bueno, esto se hace de la siguiente manera. Yo lo primero que tengo que analizar, ¿sí? Es ¿cuántos segundos hay en el día? En el día serían 24 horas, ¿cierto? Tengo 60 minutos, vale una hora. Y 60 segundos tiene un minuto. Haciendo todo esto, 6 por 6, 36, serían 3600 segundos multiplicado por 24. 3600 por 24. Y esto les va a dar 86.400 segundos. Listo. Resulta, muchachos, que el reloj tiene un ciclo de 2 segundos. ¿Cómo así, Juan, que el reloj tiene un ciclo de 2 segundos? Sí, lo que pasa es que cuando el reloj hace, a ver, el reloj va y vuelve, son 2 segundos. Y ahí hizo un ciclo. ¿Sí me explico? Dura 2 segundos y eso es un ciclo. O sea, lo que es el tic-toc, 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 eso es un ciclo. ¿Sí? Ese tic-toc es un ciclo. Y en ese ciclo demora 2 segundos en ir y volver el péndulo. Listo. Por ejemplo, entonces, en ese caso, ¿cierto? Si yo divido esto en 2 segundos, a ver, 85.400 dividido 2, esto da 43.200. Serían 43.200 ciclos en el día. ¿Sí? Ahora, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el reloj pierde 26 segundos por día. O sea, es decir, que esos 26 segundos, ¿cuántos ciclos estaría perdiendo? Estaría perdiendo 13 ciclos. ¿Sí me explico? Entonces, de esos 43.200 ciclos, si yo le resto 13, que sería lo que está perdiendo en el día, esto me daría 43.187 ciclos. ¿Cierto? O sea que la razón de pérdida como tal es de 43.187 dividido 43.200, ¿cierto? Esa sería mi razón de pérdida como tal. Listo. Es decir, y el periodo nuevo. Listo. Es decir, el periodo nuevo equivale a esta razón de pérdida con respecto al periodo viejo. ¿Sí?
Entonces, lo que me están preguntando es cuál sería la longitud nueva eh, de ese reloj o cómo debería ser la longitud como tal para ajustar como tal el péndulo, ¿cierto? Entonces, tenemos nosotros que el periodo en un péndulo simple está dado por 2pi igual, bueno, 2pi, perdón, por la raíz de la longitud dividido la gravedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tener que el periodo del péndulo nuevo va a ser 2pi por la raíz de la longitud nueva dividido la gravedad. Listo. Y esto va a ser igual a la razón de pérdida, o sea, los 43.187, 43.200 multiplicado por 2pi por la raíz de la longitud vieja sobre la gravedad. ¿Qué empezamos a hacer? Cancelamos aquí, ¿cierto? Esta gravedad también yo la puedo cancelar con esta aquí, ¿sí? O sea, yo puedo hacer esto, sacar raíz de la longitud sobre la raíz de la gravedad, pues como son las mismas por ambos lados, me van a cancelar. Y yo voy a tener la siguiente relación. Entonces, sería la longitud nueva igual a 43.187 dividido 43.200. Todo esto, muchachos, elevado al cuadrado multiplicado por la longitud vieja. ¿Cuánto les da eso, muchachos? Siendo que la longitud vieja, 0.9930. Juanca, ¿no? ¿Y con cuál fue que se canceló el 2pi? Ah, no, 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 ya vi. Bueno. 0,9924. 0,99 ¿qué? 24. 24. Muchachos, denme un segundo. Denme un segundito. Un segundito, Luisa. Luis. Antes de que me capen, necesito por favor que llenen la asistencia, por favor. Gracias. Cero coma 9924. Bueno, esto está en metros. Metros. O sea, 0,9930. Resto ahí. Y esto me va a dar 0,0000, no, 1. 6. 6. Sería 0,6, ¿cierto? Sí. 0,6 metros. O sea, es decir, debo cortar el péndulo como tal 0,0006 metros para poder ajustar el péndulo. A ver si de aquí a acá son centímetros. Acá, o sea, sería 0,6 milímetros.
Sería de aquí a acá, serían milímetros. Sería 6 milímetros. 6 milímetros. Colabórenme, muchachos, ahí con la llenadita de, porfa, la asistencia. Y hacemos este rapidito. ¿Dónde la mandaste, Juan? ¿No la mandé al chat? Yo creo que sí, ahí está en el chat, mira. Vuelvo y la mando para que. No, no la he Ah, mandado. no, no la he mandado. Ahí está. Ya les llegó. Sí, Juan. Listo. Van llenándola. Yo voy escribiendo aquí rapidito que ahorita tengo que dictar la tutoría de cálculo vectorial. El taller, pues. Muchachos, mañana, ¿de qué les gustaría a ustedes que hiciéramos? Que hiciéramos ejercicios de qué o qué. ¿Cuál fue los ejercicios que usted había hecho que más seguro le lo pregunten así de nivel? Era el de estática creo que era. Sí, los de estática, los de inercia rotacional, que ya hemos hecho también varios de inercia rotacional y más ahí tienen un montón para que se desahoguen con eso. Casi no había hecho de movimiento armónico, no había hecho. Entonces hoy hicimos varios para que se den cuenta. Y de estática solamente hice el fin de semana, o sea, el sábado. O sea que las personas que no entraron ayer, pues baila con los ejercicios de estática. Esa fue la cuestión. Entonces ya ustedes me dicen, muchachos, de qué les gustaría que hiciéramos mañana. Mañana recuerden que va a ser a las 6 de la tarde, ¿cierto? De 6 a 8 de la noche. Bueno, ya me hicieron el favor. ¿Ya puedo continuar, muchachos, o nada? Comilla. Listo. El resto, muchachos. Ya, por mí también. Dale. Entonces, obtengo una fórmula para la rapidez máxima, ¿cierto? De la lenteja del péndulo simple en términos de G, la longitud L y el ángulo máximo de oscilación, teta máximo. Entonces, tenemos que darlo en términos de G, de L y de teta máximo. Entonces, básicamente, tenemos, a ver, listo. En la parte final, no tenemos velocidad, es cero, solamente tenemos MGH, ¿cierto? En la parte inicial, tenemos velocidad, que sería la velocidad máxima, que está en la parte de equilibrio, en el punto de equilibrio, y vamos a tomar la sumatoria de la conservación de la energía, perdón, en esta parte. Entonces, decimos que esto es cero. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener simplemente un medio de m por b máximo al cuadrado es igual a mgh. Pero resulta que necesitamos encontrar esta altura, ¿cierto? Esta altura h. Porque obviamente nosotros ya sabemos de antemano que esto no es la altura. Tenemos el ángulo, tenemos este ángulo, que sería el ángulo de rotación, ¿cierto? Sería un teta. Obviamente por Pitágoras sabemos de que este lado de aquí
es coseno L, coseno de teta, ¿cierto? Sabiendo que la hipotenusa es L como tal. Y si tenemos todo el valor de la cuerda y tenemos el de este cateto, o sea, tenemos todo el valor de la cuerda y tenemos el de este cateto, significa que esto sería L menos L coseno de teta, y es de ahí de donde sale esta ecuación. Listo. Entonces, lo único que nos queda es hacer lo siguiente: cancelar masa, masa, 1/2 de B max igual a G por H, que vendría siendo L menos L coseno de teta. ¿Cierto? Entonces, bueno, esto es queda al cuadrado, ¿cierto? Tendríamos que la velocidad máxima es igual 2 veces G, o sacar factor común el L, 1 menos coseno de teta, y todo esto dentro de la raíz, y esa sería la ecuación en términos de G, L y teta máximo. Repito en orden de lo que hicimos. Conservación de la energía, analizamos como acá la parte 0, ¿cierto? Encontramos la velocidad máxima, despejamos y ya. Encontramos obviamente las alturas, ¿cierto? Hicimos trigonometría aquí para poder encontrar eso, y ya, muchachos, eso es todo. Bueno, muchachos, cuéntenme si les gustó el taller de hoy, si les sirvió de algo el taller de hoy. Si le falta algo, recibo comentarios, críticas. Juan, una pregunta. ¿Usted sí pensó en la pregunta que te hice en la tarde? Bueno, la pregunta que me hizo la compañera el día de hoy fue del por qué la fricción, la fuerza de fricción, ¿cierto? Cambiaba dirección en una cicla. O sea, la dirección de la fuerza de fricción era diferente cuando cuando uno estaba pedaleando en una cicla, y cuando no estaba pedaleando en la cicla, cambia de dirección la fuerza de fricción. Eso fue la pregunta, ¿cierto? Sí. Eso. ¿Por qué creen ustedes, muchachos? ¿Verdad? Me puse a pensar eso. A mí eso yo nunca lo había visto, pues. ¿Por qué qué? ¿Por qué la fuerza de fricción cambia de dirección en una cicla cuando tú vas pedaleando? Lleva una dirección, ¿cierto? La fuerza de fricción. Y cuando tú dejas de pedalear, cambia de dirección esa fuerza de fricción. No sé si de pronto algunos de ustedes tienen esa respuesta. O sea, yo sinceramente, yo echándole mente, yo no. A mí lo más lógico que me pareció fue de que, como iba en sentido contrario, entonces tiende pues a retroceder, ¿cierto? A frenarse, pues. Pero eso sí fuera como en una montaña, ¿no? O algo No así. sé. No sé, no sé. O sea, la verdad no No, sé. me la pusieron así como tal cual, como que diga por qué cuando tú pedaleas la fricción va en un sentido y cuando no estás pedaleando va en sentido contrario. Pero está en un plano horizontal. Sí, Claro, si tú vas en una montaña, sí tendría lógica, ¿cierto? Pero de pronto es porque cuando deja de pedalear, deja de tener momento, pues deja de rodar, pues entonces no tiene rodamiento, sino solamente traslacional. Pero pues eso no pasa. Y sigue rodando igual si uno deja de pedalear. Pero no sé. Yo la verdad la estuve pensando de múltiples veces, pero no. O sea, no. O sea, si fuera una montaña, como dice la compañera, claro, tendría lógica, pero de resto no. No sabría cómo decirte. Y ya lo googleaste. es que le he buscado por todo lado y no me aparece. Porque la verdad no sabría decirte la respuesta.
Y si miramos el de la montaña y tal vez lo familiarizamos con este, no sé. Pero es que el de la montaña sería porque vas a empezar a rodar, o sea, tipo Hacia vas a abajo. frenar y no hay una fuerza que te impulse hacia arriba, entonces simplemente se va hacia abajo. En cambio, en la horizontal, pues no hay ninguna fuerza que te lleve para atrás. Claro, tú vas hacia acá, ¿cierto? Entonces, si el movimiento va hacia allá, pues la fricción va hacia acá, ¿cierto? Pero cuando tú dejas de pedalear, esto se va a empezar a tender a rodar hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ahí sí se cambia el sentido de la fuerza. Ah, ya. Dale, pues. Voy a mirar a ver. Gracias, Juan. Dale, cuídense muchísimo, muchachos. Espero que les haya gustado, que les haya servido pues este taller.